Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Hace unos pocos meses me encontraba yo en la calle con un micrófono entrevistando a algunas personas acerca de si habían tenido experiencias fuera de lo normal y bueno, directamente se habían visto fantasmas y si conocían a personas que habían tenido también estas experiencias anómalas. El 85-90% de la gente me dijeron que sí, habían tenido estas experiencias. Sin embargo, cuando les pregunté si me permitirían, por favor, grabarles, decir sus nombres y las experiencias que habían tenido, se negaron rotundamente. Tenían miedo a contar lo que les había ocurrido por el qué dirán. A día de hoy, en el siglo XXI. En el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de comentar esto y además, bueno, conocer acerca de, por ejemplo, si existen los malos espíritus, los llamados espíritus oscuros, o cómo es eso de ser medium. Y para ello, para que nos contesten a estas cuestiones, vamos a tener a dos grandes amigos y conocedores de este tema. El primero de ellos, Aldo Linares, periodista y reconocido investigador de lo anómalo, sensitivo, pertenece al grupo EPTA de investigación paranormal y en estos momentos está colaborando también con el programa Cuarto Milenio. Por otro lado, tendremos también aquí a José de Zor, psicólogo social, investigador y divulgador apasionado por el misterio, esoterismo y parapsicología. Por supuesto, también nos van a acompañar parte del equipo del programa, José Sevilla y Juan G. Caparrós, dirigiendo y presentando un servidor, Fernando Muyor. Pero antes, queridos amigos, vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando por gentileza de Ediciones Matrioska. En esta ocasión, un libro escrito por Osila Santa Cruz y titulado Los ojos que ven en la oscuridad. ¿Qué podemos hacer para llevarnos este libro a casa? Es un libro, la verdad, que me llama mucho la atención. Me lo voy a leer esta misma noche. Pues muy sencillo. Lo primero de todo, hazte miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, vas a ver que dentro de la comunidad fan hemos puesto un post con la foto del libro que esta noche regalamos. Aquí, en este post, tienes que contestarnos a la siguiente pregunta. Último programa en el Candelabro en el que ha participado José de Zor.
el título del programa y quiénes han participado, además de José de Zor, quiénes estaban en este programa. El primero que conteste en este post se lleva el libro a casa. Así de sencillo. Ahora ya, queridos amigos, vamos a pasar a la sección de cine Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todo el mundo está esperando, el más allá desde otra perspectiva, la perspectiva del candelabro. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más muchas gracias por invitarme a que se abra la habitación 237 y a través de su puerta tratemos el asunto del que esta semana en el Candelabro estáis conversando. En esta ocasión, los fantasmas, y voy a hablar solamente de dos películas porque, en fin, fantasmas hay casi infinitos en el mundo del cine, pero dos películas con un tema muy concreto. Y tiene que ver con la impregnación romántica, porque siempre se habla, o en ocasiones se habla de fantasmas como impregnaciones, como la huella que queda de una persona que se ha ido y por alguna razón todavía le quedaba algo que hacer o algo que transmitir. Y hay dos películas en las que ese aspecto romántico, creo que una de ellas en cierta forma marcó una época porque fue un grandísimo éxito, y otra de la que voy a hablar quizás no ha tenido tanto éxito, pero me parece que está un poco en esa línea. Evidentemente la primera seguro que ya habrá pensado alguien que se trata de Ghost, la película del año 1990 que popularizó esa preciosa melodía desencadenada de los Righteous Brothers y que además supuso un antes y un después en la carrera cinematográfica de Demi Moore y de Whoopi Goldberg, acompañadas como las dos partes vivas de esta historia en torno al personaje que había fallecido, pero cuyo espíritu todavía quedaba aquí en la Tierra, como era el que interpretaba Patrick Swayze. Esa muerte prematura, violenta, y que además supone una amenaza sobre la persona que queda aquí viva. Patrick Swayze no puede todavía abandonar este mundo porque su mujer, el personaje que interpreta Demi Moore, queda a merced de alguien que pretende hacer daño porque es realmente el causante de la muerte del personaje Patrick Swayze, que poco a poco, además en un proceso que en la película está muy bien narrado, independientemente de que si esto sucediera fuera así como funcionan las cosas, pero vemos como ese espíritu, ese fantasma, poco a poco va tomando conciencia de qué es lo que le ha pasado y aprende a relacionarse con el mundo que tiene alrededor, entre otras cosas, aprendiendo a corporeizarse o incluso tener algo de interacción con los objetos del mundo físico. Y por supuesto que decir de la divertidísima Whoopi Goldberg, que tuvo una carrera desde luego mucho más activa a través de esta película, en la que interpretaba a una vidente que permite que se pueda poner en contacto quien ya ha abandonado el mundo de los vivos con los que quedan aquí, con los que todavía tiene una necesidad de comunicación. Esta película creo que de sobra conocida y quizás nos aproximaba a una visión del problema del fantasma distinta a lo habitual. No era realmente una película de miedo, aunque tenía algún momento tenebroso, incluso algún punto terrorífico, esas sombras que arrastran al infierno, al espíritu de los malvados. Pero en esa línea, película de fantasma, que además lleva la palabra en inglés ghost, fantasma en el título, fantasma o espíritu en el título, me quería referir también a una película más reciente. Esta es del año 2017, está dirigida por David Lowery y nos propone algo bastante similar, y es la pareja que se rompe porque él muere, pero él no termina de marcharse. En este caso, además, con una propuesta entre comillas más realista, en el sentido de que no existe esa interacción tan fantástica como vemos en Ghost, en A Ghost Story, literalmente un cuento o una historia de fantasmas,
lo que vemos es la representación clásica del fantasma. Si en Ghost veíamos a Patrick Swayze vestido con la misma ropa que llevaba en el momento de fallecer, en A Ghost Story, una vez que fallece el protagonista en un accidente de coche, lo que vemos es la representación típica y canónica y prácticamente caricaturesca del fantasma. Es decir, alguien con una sábana que tiene 2 agujeros a la altura de los ojos. Ante esa representación que inicialmente sé que puede mover a la risa o la burla, de fondo lo que nos está contando A Ghost Story, protagonizada por Rooney Mara en el papel de la mujer que sobrevive y Casey Affleck en el papel del hombre que fallece, lo que nos está contando es una historia melodramática sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre lo que permanece, sobre el recuerdo, sobre el tránsito que hay entre lo que alguien es cuando está vivo y lo que pasa a ser cuando ya no lo está. Y todo esto a través de los ojos, a través de los agujeros en la sábana, de este fantasma que permanece impertérrito, que se mueve, además se mueve por el tiempo, cosa que entra dentro de la cierta lógica que podríamos asumir dentro de un espíritu, de un fantasma, y es que no se viera afectado por el transcurso del tiempo tal y como nos vemos los seres humanos, que nacemos, vivimos y morimos. Nuestro tiempo es lineal y solo va hacia adelante. En ese sentido, la naturaleza del fantasma, del espíritu de esta película, me parece que guarda un poquito más de lógica y nos permite, tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero nos permite asistir desde la sábana de ese fantasma, que ya digo es básicamente un señor con una sábana echada por encima que permanece en una situación, en otra, en un ambiente, en otra, que se desplaza además como si fuera sobre una rumba, porque no tiene piernas, no le vemos caminar, pero sí se desplaza. Pero todos estos elementos que ya digo podrían conducir a la hilaridad, nos permiten reflexionar, además de una manera fascinante, sobre el proceso por el que ese espíritu va asistiendo a la evolución de la vida de la mujer que deja, de su amada, que queda aquí en el mundo de los vivos, y de otras circunstancias que tienen que ver con la vida. En ese sentido, la conexión espiritual que hay con esta persona y con otras personas, es que ya digo, no quiero hacer demasiado spoiler, pero sí que quiero insistir en que el marco temporal, vamos a decir que es amplio y diverso, pero me parece que como relato sobre qué es lo que supone dejar de estar vivo, es uno de los más interesantes, atrevidos quizá y originales que he visto en mucho tiempo. Insisto, A Ghost Story, del año 2017, dirigida por David Lowery, con Rooney Mara y Casey Affleck. Como vemos, no solo de miedo vive el mundo de los fantasmas en el cine, y afortunadamente tenemos películas como estas que proponen, desde la versión más romántica y más fantástica, a la versión también con su punto de romanticismo, pero mucho más melodramática, mucho más cargado de reflexión, y que al final hace que te vayas de la sala de cine o después de ver la película pensando, reflexionando cómo es realmente o cómo podría ser realmente el dejar de estar vivo, pero continuar teniendo la sensación de conexión con lo que ha quedado aquí, entre lo que ha quedado aquí, el recuerdo y los sentimientos. Y poco más por mi parte esta semana, Fernando. Agradecerte una vez más la invitación a que dentro del candelabro se abra la puerta de la habitación 237. Un saludo para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. ¿Qué se piensa acerca de los fenómenos paranormales en el siglo XXI? ¿Qué se siente cuando se contacta con una entidad de otra dimensión? ¿Cómo se contacta con un espíritu? ¿Existen los espíritus oscuros? ¿Nuestras mascotas, una vez que fallecen, pueden aparecerse? Esta noche en El Candelabro tendremos el placer de contar con dos grandes expertos que nos hablarán desde una perspectiva diferente acerca del más allá. Aldo Linares, periodista y reconocido investigador de lo anómalo, sensitivo, pertenece al grupo EPTA de investigación paranormal y en estos momentos colabora en el programa Cuarto Milenio. Y
José Dezor, psicólogo social, investigador y divulgador, apasionado del misterio, esoterismo y parapsicología. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa y a esta tertulia en la que tenemos, esta noche unos invitados de lujo. Aldo Linares, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues lo dicho, muy contento de tenerte aquí en el Candelabro porque la verdad es que hace ya mucho tiempo que estabas ahí, en fin, que te tenía en mente para un programa como el que vamos a tener esta noche. Tenemos también a José Dezor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, José. José Sevilla, compañero. Muy buenas noches. Dispuesto a aprender un montón de Aldo y de José. Uh-huh. Y nuestro subdirector y gran amigo Juan G. Caparrós, muy buenas. Buenas noches. Suba a todos cordiales. Pues esta noche, no sé si adivináis, pero por el elenco que tenemos, pues vamos a hablar acerca sobre todo ese más allá de lo paranormal y más en este siglo XXI. Recordemos también, vamos a usar, ya que tenemos aquí a José Dezor en sus dos facetas, primero como gran experto y apasionado del mundo del más allá y del misterio, y también como psicólogo social que es, pues también vamos a preguntarte, José, a lo largo del programa acerca de ello, ¿no? Aldo, acerca de este mundo paranormal, de este mundo en el que nos movemos, en este siglo XXI, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo la gente lo está percibiendo? A ver, ¿ha cambiado en algo respecto a años anteriores, respecto al siglo XX, que lo tenemos tan cerca? Mira, yo creo que hay actualizaciones de determinadas cosas, pero lo que tiene que ver con el mito, digamos, con la imagen clásica del fantasma se ha ido alimentando pues, por los medios de comunicación, por las corrientes de opinión que hay, digamos, las leyendas urbanas que se han adaptado y que hemos heredado del siglo XX, que suena muy raro hablar del siglo XX, como si sí, como si fuera ahí en... Madre mía. Sí. Pero creo que sigue manteniéndose esa especie de gran incógnita, de gran arquetipo, por decirlo así, que tiene que ver con el mundo de los fantasmas y con esa distancia, digamos, casi romántica, ¿no? con este fenómeno, que sin lugar a dudas es un fenómeno que ha atravesado toda la historia y que creo que la seguirá atravesando porque tiene que ver con lo más profundo de lo que somos. Pero sigue vigente. Uh-huh. ¿Y tú, José Dezor, qué opinas? Pues vamos a ver, siempre todos nosotros hemos buscado de manera más o menos consciente o inconsciente una conexión con algo más allá. Incluso aunque queramos ser muy materialistas y queramos atenernos a lo estrictamente científico, pero esto también conlleva el que tengamos una mente abierta a que apenas conocemos, pues si acaso un 3 o un 4%, y estoy diciendo muchísimo, del universo, porque la inmensa mayoría del universo es desconocido, y en tanto que desconocido, pues no podemos cerrarnos en banda a la existencia de otras realidades, a la preexistencia de la mente y de la conciencia más allá de lo puramente físico, y conforme avanza la ciencia vamos viendo que estas posibilidades no solamente no se reducen, sino que entramos en terrenos desconocidos que ya nos empiezan a ser un poquito más conocidos. Así que con los pies en el suelo siempre, pero al mismo tiempo con los ojos mirando a los cielos y la mente abierta, por supuesto. Uh-huh. José Sevilla. Bueno, desde que el ser humano tiene esa condición, le ha preocupado la trascendencia y el contacto con los espíritus. Tenemos desde las religiones animistas. Lo que está pasando ahora mismo es que cada vez más la ciencia, tanto la ciencia médica como la física, está
aproximándose a nuevos retos y cada vez se dispone de más medios, y acabaremos teniendo se acabará llegando sin ningún género de duda a romper esa cortina, ese velo que nos separa posiblemente de lo que hay más allá de la vida y más allá de la muerte, que de momento solo es privilegio de unos pocos, no sé si afortunados o no, dependiendo cómo lo lleven, personas especialmente dotadas como es Aldo, pero eso es algo que el ser humano siempre se ha preocupado. ¿Quién no se acuerda en un momento dado, por muy poco creyente que sean las cosas, quién no ha tenido la sensación de que le acompaña un ser querido fallecido en un momento dado? Sí, es muy curioso. Por ejemplo, hemos tenido aquí a José Alonso, que por cierto estaba también invitado al programa de hoy, pero por razones personales no ha podido venir. Quien, bueno, él afirma, bueno, él ha hecho estudios científicos acerca de este fenómeno y bueno, es muy curioso y vamos, es sorprendente el hecho de que los mismos médicos ya afirman, algunos de ellos, que efectivamente que este fenómeno existe, ¿no? De alguna forma. La verdad es que es impresionante. Juan G. Caparrós. No, yo estoy de acuerdo en que la ciencia cada vez va, digamos, aportando más luz a esta serie de, digamos, fenómenos, esta serie de, digamos, contactos que hay y bueno, y todo, digamos, tiene, digamos, su explicación. Recordad, por ejemplo, que cuando hay una gran tormenta, los cristianos, digamos, antiguos decían que San Pedro abría las puertas del cielo. Los nórdicos, que era el martillo de Thor, ¿no? Ya sabe que es un choque entre dos fuentes de aire, una caliente y una fría, ¿no? O sea, es así. Realmente la ciencia cada vez aporta más, digamos, explicaciones y tal, pero como se llama, está a punto, digamos, de pasar una línea que hasta ahora, digamos, estaba desconocida, ¿no? Y ahí está lo fascinante del tema. Hace bien poquito también salí a la calle con el micrófono y pregunté a la gente, en fin, acerca de si conocían, habían tenido alguna experiencia paranormal o conocían a alguien que la hubiera tenido. Un 80-90% aproximadamente de la gente me decía que sí, que habían tenido experiencias y también que conocían a gente que la había tenido. Sin embargo, cuando les decía, bueno, pues vamos a grabarte y tal, y en fin, pues para que también hacer un programa a propósito, ¿no? Sin embargo, me decían que no querían salir, que eso es algo que se lo guardaba para ellos, que, en fin, ¿esto a qué creéis que es debido? Porque que aún a día de hoy la gente tenga este miedo. Pues esto yo creo que tiene que ver también justamente con esa especie como de encontronazo cultural con lo que es la realidad y con lo que nosotros suponemos que es. Estamos demasiado condicionados, y digo estamos porque todos de una forma u otra, ya desde el simple hecho que tenemos que cuidar nuestra imagen personal y damos una imagen visual de lo que somos, pues cuidamos muy mucho inconscientemente también de que se nos considere personas cabales al 100% en todo. Y entonces, claro, si a eso le sumamos que a lo largo de la historia ha habido mucha gente y muchas corrientes ideológicas, culturales, políticas también, por así decirlo, que han llevado a pensar que todo esto era producto de gente con un nivel cultural muy bajo, de una pobreza intelectual latente, de gente alucinada, o quizás de gente ociosa o gente que estaba perturbada directamente, pues todo eso ha acabado generando en muchas personas el miedo al que dirán respecto a todo esto, ¿no? El miedo al exponerse y mostrarse. Es que, ¿sabes lo que ocurre? En realidad todos tenemos, y muchísima gente aún más, creo que mucha gente pervive mucho el miedo a ser distinto, o a ser diferente, o a exponer situaciones distintas o diferentes a los demás, porque constantemente hay una búsqueda de la aceptación y una búsqueda de estar digamos, en esa línea en la cual la calma chicha es permanente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísima gente, en mi caso, por ejemplo, con las cosas que hago con el grupo EPTA o con Cuarto Milenio, hay muchos casos de gente que te dice que tú les ves diciendo que esto no existe, que esto es una falsedad, que es una patraña, que es una invención, pero que luego por detrás te dicen, oye, pero ¿nos puedes echar una mano, por favor, pero que no se entere nadie? ¿Sabes? Sí. Y bueno, nos comportamos obviamente también como rebaño y entonces el miedo a
al sentir el rechazo del rebaño, es decir, de nuestra tribu, de nuestro grupo, pues como bien explicado está ahí. De todas formas, también es cierto que durante mucho tiempo, especialmente en los medios, se ha procedido al escarnio y al ensañamiento con aquella persona que manifiesta ser diferente o percibir cosas diferentes. No tenemos más que recordar, no es el caso en relación a temas parapsicológicos, pero cómo se ha tratado, por ejemplo, el tema del contactado, ¿no? Si recordáis la imagen de Carlos Jesús, por ejemplo, siendo ridiculizado de una manera terriblemente cruel en televisión, obviamente si cualquier persona, vamos a usar el término normal, entre comillas, tiene una experiencia, lo último que va a hacer es ponerse delante del micrófono y contarla. Claro. Lo que ocurre es que sí es verdad, perdona que te corte, que también mucho de esto ha contribuido quizás el propio autoboicot de personas que diciendo que sienten, que les ha pasado, que han vivido esto, lo han utilizado de formas muy, te diría, extravagantes, y hasta cierto punto también como una búsqueda de lucro explotando a otras personas. Entonces, es cierto que se ha formado también de cara a la opinión pública una imagen de que todo esto es una invención de gente alucinada, porque es parte del caldo de cultivo de otros alucinados que les sacan el dinero para montar otras historias, ¿no? Entonces es complicado. Aldo, pero fíjate, cuando empieza a popularizar, fantasmas han existido siempre. O la visión del fantasma, al menos en Occidente, desde que se conoce, desde la época de la antigua Grecia, ya se hablaba de fantasmas, y en algunos casos fantasmas como muy tradicionales, con sudario, con cadena, etcétera, etcétera. De hecho, los primeros fantasmas los que se habla son así, y las primeras casas encantadas. Pero luego, desde el punto de vista religioso, se produjo una absoluta persecución de este tipo de cuestiones, de tal manera que si alguien tenía algún tipo de capacidad, lo más prudente era callarse, porque si no podía tener serios problemas. Como los tendríamos en este momento si hubiese una... ahora. Pero luego, sin embargo, nos encontramos la paradoja de que durante el siglo XIX existió un estudio científico, siglo XIX y primeros años 20 del siglo XX, un estudio científico importante, de tal manera que hemos tenido premios Nobel que participaban del fenómeno espírita desde un punto de vista científico, y que ahora puede decir la gente, bueno, es que este señor era un iluminado. Bueno, este señor era un iluminado, pero era, entre otras cosas, premio Nobel de Física, es decir, era la física puntera en aquel momento, ¿no? Vamos un poco dando bandazos. Y ahora, en estos árboles, volviendo a la pregunta que ha hecho Fernando, la sociedad, especialmente la occidental, se encuentra, por un lado, muy vacía de valores y vacía de referencias, y por otro lado, ávida de que le den respuestas a determinados fenómenos. Has hablado muy bien, por ejemplo, del tema de la gente que saca dinero. Tenemos el fenómeno de Angermen, por ejemplo, que ha sido totalmente desacreditado y demostrada cómo se trata de un producto televisivo por algunos compañeros de podcast como de Dimensión Límite, y sin embargo la gente sigue dispuesto a creer porque se necesita creer. Claro, es que ahí está digamos, una de las claves de todo esto, porque, o sea, ¿por qué alguien como, por ejemplo, tú dices un premio Nobel de Física, o sea, Charles Richet, por ejemplo, ¿por qué Richet en la época del espiritismo más kardeciano de Allan Kardec, ¿no? Y que Allan Kardec tampoco era un don nadie, o sea, era un pedagogo que pues trabajó con Pestalozzi, que hizo cosas muy interesantes, o sea, ¿por qué si un premio Nobel hace esto y un pastor también está interesado en esto? Es que hay algo sociológico que está muy intrínseco a nosotros, y es lo que dices tú, ¿no? La necesidad de creer, la necesidad de sentir, ¿no? Y sobre todo, quizás cierto tipo de autoconciencia de que nuestra vida no es solamente ese cúmulo de situaciones que atravesamos día a día, sino que tiene que haber algo más que nos conecta con algo especial. O sea, llamémosle que tengamos esa capacidad de sentir, de razonar, de tener los sentimientos, no sé, esas preguntas, las grandes preguntas celestes que quizás desde tiempos inmemoriales se han estado haciendo, pues se siguen reflejando hoy, ¿no? Lo que pasa es que es un terreno complicado, y muchas veces entiendo cuando alguien te dice, es que te lo cuento, pero nadie me va a creer. Pero esto entronca mucho, y viene perfecto el ejemplo que tú has dicho respecto a los testigos de avistamientos o de experiencias OVNI, porque son experiencias que son tan personales que tú y solamente tú sabes que las estás viviendo, pero que muchas veces es tan difícil poder explicarlas, compartirlas o reflejarlas, que te sale, digamos,
como decía José, ¿no? Llega un momento en el cual te sale esa especie de alarma interior de decir es que no sé cómo expresarlo, no sé cómo hacerlo, y te sientes vulnerable en realidad ante eso tan desconocido, pero al mismo tiempo ante tu propia imposibilidad como ser humano bien pensante, sensato, centrado y racional, de no poder expresar algo que se escapa, digamos, a esa especie de cordura que desde pequeños en el instituto nos enseñan en el colegio, ¿no? Que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, pero claro, cuando algo hace saltar por los aires todo eso, ¿cómo reaccionamos? Ese es el problema también. Y además es muy curioso porque a lo largo de los años, tanto en el fenómeno ufológico como en en lo paranormal, apenas se ha avanzado nada. Claro. No se conoce algo más acerca de estos fenómenos. Sí, y creo que eso ocurre en gran parte porque los fenómenos estos, sean de la naturaleza que sean realmente, son esquivos. O sea, no están a la orden del día en cuanto a que tú quieras que ocurran. Ocurren, digamos, con un extraño sistema de comunicación que no lo entendemos, pero que ocurren así. Lo que sí ocurre es que, claro, digamos que en el trasfondo sociológico de todos estos fenómenos está la picaresca también, en la cual, pues, podemos montar un circo de algo que no es. Pero también ocurre una cosa que es fascinante dentro de la propia, ya te diría que dentro de la casuística parapsicológica, que es los fenómenos de apreciación, o sea, los errores de apreciación, los puntos de vista, ¿no? Como lo que nos parece que es una cosa luego acaba siendo otra. O sea, os pongo un ejemplo muy sencillo que seguramente estaréis de acuerdo conmigo. Hay muchas apariciones marianas, entre comillas, que lo que describen los testigos, sin haber sido tergiversado después por la iglesia, lo que describen son absolutos casos de apariciones ovni. Pero sin embargo, claro, se les da el trasfondo ideológico, sociológico, religioso, ¿para qué? Para que toda esa gente, ese mare magnum de gente que está sorprendida, obnubilada y atrapada por el fenómeno, pues sea parte de ese séquito ideológico que una religión determinada pues promueve. Pero es muy curioso, ¿no? Es como, hay todo sí, está pensando algo, con la verdad que te interrumpa lo que estás diciendo, del tema, por ejemplo, de Fátima. De Fátima, creo que ahora han aparecido los dibujos, lo que dibujaba el sacerdote que habló con los 3 pastorcillos, y aquello no se parece nada a la imagen de la Virgen de Fátima. Me parecía. Era unas luces con grandes, digamos, círculos blanquecinos que hablaban, que según ellos les decía. Evidentemente estábamos en una época donde había un gobierno anticlerical en Portugal, la primera guerra, digamos, mundial, y el pueblo necesitaba saber algo, ¿no? Y entonces, cuando hubo ese cambio de ciclo en Portugal, volvió a darse más el tema a una, digamos, aparición mariana, cuando realmente lo que reflejaban los que pastorcillos, digamos, decían, no se parece nada a la imagen que se proyecta ahora, ¿no? Me ha venido a la memoria lo que has dicho, ¿no? La gente necesitaba dar una, digamos, explicación religiosa a ese fenómeno. Y además, en cuenta todo lo que sí. Pero fíjate, Juanjo, en general siempre el ser humano interpreta el hecho desconocido a la luz de su nivel cultural, su nivel de conocimiento y su nivel técnico. Es decir, durante determinado tiempo se ha planteado, en el siglo XIX, se planteaba la teoría espírita, los fantasmas, el espectro, desde un punto de vista. Ahora mismo hablas con gente y te habla de puertas dimensionales, otras dimensiones, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, lo que se están realizando son interpretaciones sobre un mismo hecho, pero desde el nivel de comprensión que tenemos ahora mismo, con lo cual, obviamente, seguramente, yo estoy convencido de que el fenómeno, llámalo de fantasmas, de espectros, como queramos usar el término, seguirá produciéndose dentro de 100 años y seguramente la interpretación que se le dará será otra completamente distinta y adecuada al nivel tecnológico y al nivel social que hay en aquel momento. Porque es que es necesario adecuar al sistema de conocimiento y al sistema incluso léxico, incluso al sistema verbal, un fenómeno. Si nos encontramos con algo que no sabemos exactamente qué es, no podemos ni nombrarlo. Trataremos de interpretarlo a la luz de algo que nos resulte más o menos parecido. Y de ahí viene en gran medida la evolución. Lo que pasa es que lo que le sucede a Aldo, efectivamente, la capacidad que tiene Aldo,
por mucho que quiera explicarnos en qué consiste, es una experiencia tan profundamente personal que no podremos entenderlo. Aldo, ¿te consideras medium? Esa palabra me gusta cuando la leen los libros ambientadas a la época victoriana y tal, pero luego aplicarla a mí me da mucho reparo, ¿sabes? Me da mucha cosa. Siempre digo que yo soy Aldo Linares y con eso ya tengo bastante, ¿sabes? Pero, porque con eso tengo bastante, pero no me gusta, no me considero la palabra medium, sensitivo, entiendo que se utilizan para esto, ¿no? Pero a mí me dan mucha cosa, o sea, personalmente, me da mucha cosita porque, como bien habéis dicho, ¿no? Todo esto es parte de una cosa tan grande que intento, creo que me ocurra esto, me hace intentar buscar la explicación a por qué soy Aldo Linares, ¿sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces me pregunto, ¿no? O sea, yo cuando era pequeño, mi nombre Aldo, yo pensaba que, y a veces me sigue sonando como a tuercas o a tornillos, ¿sabes? O algo así, o sea, ver una caja de tornillos Aldo, pues me lo imagino algo así, ¿no? O en los dibujos del Correcaminos con el coyote, me imagino, pues el marca Acme, pues marca Aldo también, ¿sabes? Pero ahora creo que lo que yo me puedo considerar simplemente es, pues soy un ser humano al que le ocurre algo que yo creo que es un estado psicobiológico que conecta con algo más. Pero creo que es un estado psicobiológico por mi experiencia física, por decirlo así, y lo que yo entiendo que ocurre en mi psicología o de algún modo, pero que conecta con algo más que es difícil de explicar, pero que es algo grande y potente. Sí, al parecer, bueno, al hilo de lo que estás diciendo y sobre todo de lo que estábamos hablando hace un momento de los avances técnicos, los científicos ya han demostrado que no, o sea, lo que estamos viendo no es exactamente lo que hay ahí. Y por otro lado también el hecho de que en fin, de que el ser humano tiene mucha más capacidad de la que realmente está usando. Entonces, ¿tiene esto algo que ver con el tema de lo que tú tienes en estos momentos, ese don que tienes y lo que podríamos realmente percibir y no percibimos? Mira, yo creo que hay una cosa interesantísima y que me encanta. O sea, no me cansaré de decir que para mí las herramientas más mágicas que hay son la ciencia y el arte. Y creo que la realidad es algo tan... Creo que vivimos en un constante movimiento, ¿no? La física, hay partes de la física que nos explican que todo lo que estamos viendo en realidad está en una constante vibración. Y que esa constante vibración es una ondulación digamos, de ondas y de frecuencias que están constantemente generando un esbozo de la realidad que nosotros decodificamos con nuestro cerebro y que a través de nuestros sentidos pues le damos una forma cultural, digamos. Y en mi caso yo creo que lo que a mí me ocurre probablemente tenga que ver con un estado ampliado de conciencia. No alterado, no me gusta la palabra estado alterado de conciencia, sino creo que es más bien un estado ampliado de conciencia, porque considero que todos los seres humanos tenemos, bueno, todos los seres, creo yo, tenemos una especie de antena, por así decirlo, pero no en todo el mundo, no en todo se desarrolla. Hay algunas personas que sí, y siempre pongo el mismo ejemplo, es una radio, hay algunas que la encienden, otras que dan en el punto exacto del dial, otras que tienen interferencias, otras que directamente ni lo encienden, ¿sabes? O sea, porque es una cuestión que está ahí, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho también con un grado de... O sea, creo que los seres humanos, ya hablando de nuestro género, digamos, creo que los seres humanos tenemos muchas más potencialidades que desconocemos y que en algunas personas se activan de una forma u otra, ¿vale? Para mí no es un don, para mí no es un don, o sea, un don es otra cosa, para mí. O sea, para mí es un don es... creo que pasa por... Para mí un don, pues por ejemplo, era, ¿sabes lo que hizo Goya? Y para mí eso es un don. Pero creo que en lo de mi caso es una cosa que tiene que ver algo con la propia naturaleza humana, ¿sabes? Que tendrá explicación, estoy seguro, pero que seguirá habiendo preguntas y habrá cosas que no se expliquen, seguro también. Seguro, seguro.
Aldo, ¿sabes? Igual que ha habido mediums antiguamente que se les han hecho, mientras estaban en sesión, se les ha puesto el electrocardiograma o el encefalograma. ¿Sabes si se ha acudido a las técnicas más modernas como resonancia magnética o alguna cosa mientras está la persona en este estado de conexión? Sí, justamente en mi caso ha sido así. En mi caso me hicieron una resonancia magnética y un TAC. En un programa de Cuarto Milenio, en el primero de esta nueva temporada, se me hizo un estudio de estos y luego un estudio en una experiencia de investigación con unos aparatos que me puso el doctor Pertierra. Y fue interesante porque, mira, una de las cosas que es importante para mí como persona es intentar averiguar qué rayos me pasa. Porque, claro, quieras que no, en un momento de tu vida te preguntas si lo que te está ocurriendo es verdad o si estás falseando, y en el caso de estar falseando, que pues tu integridad psicológica esté en juego, ¿no? Que te estés volviendo loco. Entonces, para mí fue importante hacer esa prueba porque, aunque no te niego, tuve miedo porque cuando estuvimos en el hospital, en Perpetuo Socorro, cuando me iban a hacer la primera prueba, claro, al entrar en la resonancia magnética pensé, vale, ¿y si me encuentran algo? O sea, si me encuentran que tengo un tumor o alguna cosa así o alguna patología, ¿qué? Afortunadamente no hubo nada de eso, ¿no? Pero me hicieron varias pruebas, luego me hicieron otra en el hospital de La Risaca y después con el doctor Pertier hicimos una en plena investigación. Y fue interesantísimo, ¿sabes? Porque, claro, yo nunca había visto mi cabeza desprovista de la piel con todos los músculos y la actividad del cerebro. Para mí fue genial primero porque no tenía ningún tipo de patología ni nada, pero luego segundo porque me dio una pista de que mi cerebro, o sea, que los estímulos que estaba recibiendo uno de mis lóbulos no eran estímulos en la experiencia, no eran estímulos de alguien que estaba imaginando, sino de alguien que estaba viendo lo que estaba diciendo. O sea, no lo estaba inventando, sino era justo el lóbulo analítico, digamos. Y claro, entendí por qué también en los efectos físicos que yo iba sintiendo, porque a mí lo que me ocurre es que me baja la temperatura, que creo que es una somatización de algo, seguramente lo entiendo, lo entiendo así. Luego, yo estoy observando las cosas y las estoy viendo con los ojos, pero entiendo que estoy utilizando mis sentidos físicos porque son las herramientas que tengo de contacto con el mundo. Pero es una cosa que es como más profunda, te diría que es como una cosa muy, muy mental. Sí. ¿Sabes? Pero mis sentidos son los que se manifiestan porque además es que me hacen sentirme a mí ubicado en este plano. Porque yo no me despersonalizo, no me olvido de mí, ¿no? O sea, sé dónde estoy y sé cuál es mi papel en la investigación, que no es otro que ser un teléfono nada más. O sea, dar la mayor cantidad de información posible porque es un momento muy preciado. O sea, yo soy el primero que soy consciente que como eso no depende de mí, si hay algo, perfecto, pero si no lo hay, tampoco lo puedo inventar, porque sería timar a la gente y sería timarme a mí mismo, ¿sabes? Pero es un proceso muy curioso porque, por otro lado, sé que mi proceso mental de deducción se automatiza de una forma u otra, entonces no pienso lo que estoy diciendo, voy soltando lo que voy diciendo, pero al mismo tiempo estoy muy consciente de mí mismo, ¿sabes? Es como... Y por eso a veces pues pongo las caras que pongo también, porque si me hiciese el interesante pues pondría el lado bueno y diría, no, esto es del otro, no, pero no, o sea, es lo que hay. Y cuando acaba la experiencia es fascinante porque después mi cerebro tiende a olvidar lo ocurrido y por eso tengo unos cuadernos de campo donde anoto todo y me encanta porque es una forma de guardar, digamos, el testigo de ello. O sea, mira, cuadernos, por ejemplo, como este, lo tengo porque es que para mí es fantástico pues poder, por ejemplo, poner cosas así. O sea, describo el hecho y las cosas que veo. Pero es que esto me sirve porque hago ejercicios de memoria, por ejemplo, esto, ¿ves? O sea, hago ejercicios de memoria para recordar lo que mi cerebro parece que va limpiando. Pero es que hasta eso creo que es un proceso biológico también, de decirme, no, tu realidad es esta y lo otro está ahí, pero tienes que centrarte en esto. En este sentido es interesante recordar a nuestros amigos que, de acuerdo con la doctrina espírita, existen docenas de tipos de mediumnidad. Desde la musical, la incorporación, que no es consciente ni siquiera de lo que está pasando,
el pintor como Gasparetto, que es de lo más espectacular, Ujú. y yo recomiendo que la gente busque algún vídeo de YouTube en Gasparetto, y que existen una cantidad tremenda hasta tal punto que llega a ser difícil hasta clasificar, ¿no? Es una cuestión tremendamente personal. Ujú. Juan G. tenía una pregunta para José de Zor, creo. No, quisiera preguntar que realmente que lo que, Aldo, lo que tú, digamos, transmites es lo que tú te vas oyendo, te van dictando, directamente lo vas copiando. ¿Cuál es, digamos, el proceso físico, ¿no? Porque me parece muy, muy interesante. Yo sé que suena muy loco decirlo, ¿vale? Pero yo les veo y les oigo. Entonces, al verles es como veros a vosotros, pero siempre digo que es como más granulado, como más... yo no veo seres de completa luz ni nada, veo seres humanos, ¿vale? Aunque un par de veces he visto cosas que no sé qué rayos son, pero me hablan, les escucho. No he practicado la escritura automática, pero me parece un fenómeno fascinante también. Y digamos que es un diálogo que se mantiene, un diálogo que no ocurriría si ellos no quieren. O sea, no depende de mí. Yo no puedo, o sea, os mentiría si dijese voy a conectar y voy a hacer así. No es así. O sea, no, siempre lo digo, yo no creo en el espíritu, dígame que 24 horas al día tú puedes conectar con todo. No, porque digamos que esto es como una antena y si hay una onda que pasa por la antena, perfecto, pero si no hay, no hay, no se puede inventar, porque además si la inventas se nota y sería absurdo, sería engañarme, ¿sabes? Y engañar a los demás, claro. Ujú. José, te veo muy callado. Bueno, eh, cuando he estudiado diferentes tipos de medios, o incluso he entrevistado a alguno que otro, y a Aldo también tengo buena amistad con él y nos conocemos años, he visto que a veces suceden cosas como esta, es decir, unos te hablan de que directamente hablan con esos espíritus, entes, personas desencarnadas, entendámoslo como queramos, pero otros, sin necesidad de que sea, digamos, otro ser que está en otra dimensión, sí que captan lo que fue aquella persona, su impronta, su energía, qué les sucedió, cuáles fueron sus emociones, cómo fue su muerte, qué relación tuvo con sus seres queridos, con las personas que le rodearon, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto lo que los paragnostas, que es lo que es Aldo, y técnicamente él es un paragnósta, es decir, es una persona que percibe por un estado diferente de conciencia algo que el inmenso común de los mortales no perciben, ¿no? ¿Hasta qué punto es un diálogo con un ser que existe en otra dimensión? No sé si eso le podríamos llamar fantasma, espíritu, no sé, con todas las denominaciones que queramos. O realmente lo que captan, en este caso Aldo u otros, es la impronta que esa persona o ese ser en su momento dejó en un lugar, esa impregnación, que también se le denomina así, que digamos esa energía de la cual está impregnada a un determinado lugar o ambiente, y son capaces de pues conducir o captar toda esa información de alguien que incluso aunque ya no esté, pero ha dejado toda esa información en un lugar determinado, o incluso en personas determinadas, en una familia, alrededor de personas que fueron sus amigos o fueron sus familiares. Y yo le lanzaría esta pregunta a Aldo. A lo mejor él me dice que las dos cosas, que él habla directamente con seres que están en la otra dimensión, o que otras veces a lo mejor capta lo que ahí dejaron, ¿no? Y a él le lanzo esa pregunta, que siempre, fijaos que le conozco hace años y siempre le quise preguntar esto y nunca lo he hecho personalmente, pero no me importa hacerlo ahora a través del programa. Qué bueno, fantástico. Pues, mira, es interesante porque a mí me ocurren ambas cosas, y además me gusta que hayas dicho lo de la impregnación, porque ese es un detalle muy, muy fascinante, ¿no? Porque la impregnación es como ese eco que queda
y muchas veces incluso es como algo que se repite constantemente y que no interactúa contigo. Entonces, la diferencia entre la impregnación es como, digamos, como si viésemos una escena que se repite una y otra vez, o como un eco que queda de algo, un remanente que queda de algo, pero sin embargo lo otro ya es una interacción con esas personas, digamos. Y es interesante porque la impregnación, siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿no? Hay lugares en los que hay una impregnación y es como un bote de colonia cuando lo abres y se va consumiendo la colonia. Una vez que se ha consumido, sigue saliendo el olor del aroma del perfume, ¿no? De la colonia. Pero va a llegar un momento en el cual ese aroma va a desvanecerse y se va a borrar. Y en muchas impregnaciones ocurre lo mismo, ¿no? Que se ve una persona haciendo lo mismo, que se queda esa cosa en la casa y que se queda una especie de energía, de densidad o de impronta que está allí y que se puede captar muchas veces, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso es una cosa que nos ha pasado pues, a todas las personas en un momento determinado. Siempre digo lo mismo, ¿no? No nos ha pasado nunca que entráis a una casa y decís, pero qué raro ambiente que hay aquí, y resulta que la familia que está ahí ha discutido minutos antes. ¿No os ha pasado alguna vez eso? Es porque todos desprendemos un poco eso. Entonces, imaginaros, en esos momentos cumbres de ese tránsito al otro lado, sea cual sea, pues puede quedar eso. Pero otra es el contacto en el cual te dicen cosas determinadas y en el cual a veces, si tienes la fortuna de caerles en gracia o qué sé yo, o que necesitan realmente de ti, pues de decirte cosas que son importantes y que luego cuando las transmites, pues tienen sentido para las personas que lo escuchan. Pero cuando digo tienen sentido, no es en lugares comunes tipo has perdido a alguien que quieres, sino decir cosas mucho más concretas que justamente los implicados es como meterles el dedo en la llaga, ¿sabes? Es interesante. Ujú. No hace mucho he venido de Tailandia. He estado allí una temporada. El hecho es que es muy curioso. Bueno, conozco ya el país porque mi mujer es precisamente tailandesa y, en fin, lo suelo recorrer a menudo. Es muy curioso ver cómo, tanto en el sudeste asiático como el resto del mundo, el fenómeno de lo paranormal, de los fantasmas, es algo que ya forma parte de su creencia. Bueno, me pasó una cosa muy curiosa, y es que pasando por la calle vi ahí un puesto que vendía medallitas de estas muy antiguas. Me decía mi mujer, ni se te ocurra comprarlas, porque muy probablemente son robadas en fin, pues han ido a algún cementerio y las han robado. Y puedes traer el espíritu de esa persona, la puedes traer a casa, ¿no? Claro, me quedé un poco, la verdad es que muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo es posible que eso, que en todas las religiones, en todos los países, este fenómeno exista a la par, ¿no? O sea, es algo, vamos, que forma parte de nuestra tradición, pero en todo el mundo, literalmente. Es algo que es fascinante, ¿no? Pero ¿sabes por qué creo que ocurre eso? Primero, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Somos humanos, Sí, sí, da sí. igual de dónde seamos. Y luego por otra cosa determinante, porque todos vamos a morir, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y todos se Entonces, preguntan qué hay después de la claro, muerte. claro, claro. Entonces, como la única certeza en esta vida al 100% es que todos vamos a morir, a no ser que dentro de un tiempo llegue esos grandes saltos científicos. Pero creo que esa gran certeza nos une a todos en cuanto a lo desconocido, ¿no? En cuanto a ese más allá, en cuanto a lo incognoscible, ¿no? Y porque justamente esa idea de la muerte, esa idea de lo desconocido, también pasa como ramificación para otras cosas, ¿no? Para esas grandes preguntas que pues tocan fondo, ¿no? Entonces, Ujú. en todas las culturas está, en todas, en todas. ¿No? Y yo creo que también puede ser reafirmante de que efectivamente este fenómeno está ahí, existe, ¿no? Porque si en todos los países resulta que tienen sus casos, en fin, bueno, mi mujer está enganchada todos los fines de semana, hay un programa de radio que se dedica única y exclusivamente a casos de fantasmas ahí en Tailandia. En tailandés, bueno, es tremendo. Entonces, imagino que por algo será, ¿no? Que en todos los países existe esta creencia por algo. Bueno, eso es un hecho obviamente cultural. Esto lo explica muy bien si hacemos una ciencia comparativa que se llama la etología, es decir, es la ciencia que compara cómo se comportan los animales, valga la redundancia, en comparación con los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos somos los únicos
seres superiores, o vamos a decir mamíferos superiores, que tenemos autoconciencia. Si bien es cierto que, por ejemplo, los elefantes, los delfines, los chimpancés tienen ciertos niveles de autoconciencia e incluso pueden hasta tener cierto nivel, sobre todo en los elefantes, ¿no? Que a veces parece que han tenido ciertos como medio ritos sin llegar a que sean esto, ¿no? De despedida ante un elefante o una elefanta anciano que ha muerto, o cuando tienen esa sensación de que ya no pueden más, se retiran en lugares muy determinados. Todo esto que lo estudia la etología, pues es muy curioso, ¿no? Pero aunque hay estos atisbos de conciencia de la muerte y del ser uno mismo en los animales, no está tan desarrollado como, ni muchísimo menos, como en los seres humanos. Al tener nosotros ese nivel de autoconciencia, de autopercepción y de sabernos separados del resto de los seres, de tener conciencia individual, los animales tienen más conciencia grupal, pues, y también de tener capacidad de simbolización, es decir, de crear dentro de nuestra propia mente y a través del pensamiento, de recrear el mundo, pues es como adquirimos esa conciencia de finitud, de muerte. Y en consecuencia se produce otra reacción tremendamente humana, que es el miedo. ¿Y el miedo a qué? A lo desconocido. Sí. Para los animales, lo desconocido no existe tanto como para nosotros. El animal suele tener miedo ante un peligro o que es inmediato o que ligeramente puede imaginar, pero si no es algo que esté muy encima de él, no se anticipa tanto al miedo. Y el ser humano sí. El ser humano puede enloquecer de miedo, puede perder la razón y puede llegar al pánico y a la locura, ¿no? Y es precisamente por esa conciencia que tenemos. Y esto hace que culturalmente pues nos planteemos a través de las diferentes religiones, de los ritos más ancestrales que podamos imaginar, pues que pueda existir, y si existe un final aquí, podemos pensar que igual hay un inicio en un supuesto más allá. Y esto es lo que explicaría, a mí me gusta mucho usar esta comparación de la etología, es lo que explicaría ese hecho cultural de que en todas las culturas del mundo siempre haya habido esta conciencia de finitud, pero también de más allá. De todas formas, en lo que decís es muy interesante. No tenemos que olvidar que la primera religión que se conserva más o menos y que sigue practicándose, que es el chamanismo siberiano, el chamán no es un sacerdote, es un interlocutor entre los mundos. Más que un sacerdote de una religión, es la persona que se pone en contacto con los espíritus, con los antepasados, etcétera. Luego, desde que existe conciencia del ser humano desde el momento más antiguo, ya se produce este fenómeno. Es una cosa inevitable, y tal vez en el momento en que el hombre no se plantee su cercanía a la muerte, con lo que se está hablando de transferir la conciencia a ordenadores y cosas de esas, en ese momento seguramente se dejará de ser humano. Y hay una cosa interesante en esto, porque conectando lo que habéis dicho vosotros dos respecto a la muerte, al miedo y todo esto, y que conecta también con la idea del chamanismo, hay algo importante, ¿no? Que es digamos, el descubrimiento de la individualidad, de saberte tú. Y esto entronca mucho con la experiencia del misterio, pero también entronca con justo la experiencia esta de la muerte, ¿no? Y de las grandes preguntas respecto a ese más allá. Y también nos entronca con la idea del otro, ¿no? De las cosas que decía Jung, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo este punto cultural que tiene todo esto, el punto sociológico, esa gran antropología que está metida allí, también tenemos los seres humanos esa conciencia de trascendencia, de lo mágico, incluso cuando hay un sistema de negación ante ello, ¿no? De gente que dice yo no creo en nada, no pienso en nada, pero es curioso, a veces me pregunto, ¿no? Sobre todo en las experiencias mistéricas,
siempre pienso que cuando la gente dice no creo o creo en esto, mucho de esto no pasa por creerlo, sino pasa por sentirlo. O sea, quien vive esto, mm, es como que la experiencia es de otra forma, entra por otro lado, por otro canal, ¿no? Y creo que eso entronca mucho con la individualidad, con la experiencia individual de todo, ¿no? Ujú. Además, hay otra figura que también es muy aceptada en todas las religiones, que es que son los ángeles. Eh, ¿Qué piensas acerca de los ángeles? Pues mira, Los Ángeles, a mí me maravilla cuando hay cursos angélicos de gente que habla de que ve ángeles y todo eso me maravilla porque yo no he visto nada de eso. Hmm. Y si he visto ángeles, los he visto en este planeta de carne y hueso y sí, ¿sabes? Pero no he visto esos seres evolucionados que quizás sean espíritus evolucionados que pues se les ve así por el constructo cultural que tenemos, ¿no? Porque también hay una cosa muy curiosa, el constructo cultural hace que el ángel sea una especie de criatura bella, hermosa, hiperestilizada, eh, pero vamos, si intento actuar con mi lógica, yo esos ángeles que he visto pues no son ni caucásicos no, o sea, he visto ángeles, mira, te pongo un ejemplo, hay hace mucho tiempo en Perú conocí a una señora, la llamamos la abuelita, una abuelita pequeñita, un poco con joroba, y esa señora te aseguro que era un ángel. O sea, en el mejor sentido de la palabra, Sí. del mismo modo que los fantasmas más reales son de carne y hueso y los malos espíritus más reales son de carne y hueso, pues ese tipo de ángeles también existen, ¿no? Entonces, no sé qué pensar. Creo que pueden ser un tipo de espíritu pues que pueda estar abocado a un servicio determinado, que sea, no lo sé, sinceramente, pero desde luego en mi experiencia Hmm. yo no he visto esos seres alados, ni ese constructo cultural que parece como las estampitas de Jesucristo, ¿no? Que cuando la gente dice que ha Hmm. visto a Jesucristo, pues ve al Jesucristo o el de la película de Sefirelli o al de la túnica sagrada o al que salen siempre en el cuadro, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Imagino que será una necesidad humana, ¿no? Buscando esa protección, Claro, claro. ¿no? Quizás la búsqueda del hermano mayor también, Sí. ¿sabes? Ujú. José, de Thor. Bueno, ahí entramos en el mundo de lo arquetípico. Es decir, como decía mi colega Carl Jung, obviamente él infinitamente mucho más sabio que yo en esas cuestiones, el padre del inconsciente colectivo y la evolución del propio psicoanálisis de Sigmund Freud, pues entramos en ese mundo de las ideas y de los personajes arquetípicos que habitan no solo en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos y de todas las culturas, sino además hasta en los cuentos, las leyendas populares, nuestros cuentos, esos que les contamos a los niños de príncipes y princesas y de dragones y del brujo y del mago, todo eso son figuras arquetípicas que de alguna forma existen realmente en esa dimensión de lo arquetípico. Y esos arquetipos, decía Jung, que realmente tienen una fuerza, un poder, no es algo material, sino es algo completamente inmaterial, pero que sin embargo sí los percibimos a través de sus expresiones. Por ejemplo, el arquetipo del dios o de la diosa, ¿no? Si alguna persona decimos, oye, piensa en Dios o piensa en una diosa, pues todos pensamos pues quizás en el arquetipo del Júpiter con barba, que es muy parecido, por cierto, al Dios Padre que puedan tener los cristianos, o al Zeus de los griegos, o si pensamos en la diosa, pues pensamos en una mujer bella, o en la propia Virgen María, o en las diosas griegas, ¿verdad? Y realmente es que todas esas ideas arquetípicas se expresan en el mundo real, en nosotros mismos. Seguramente que si yo os digo, oye, pensar en una mujer que podía ser perfectamente una diosa, seguro que ahora mismo os viene a la imagen alguien, ¿no? O alguien que es el arquetipo del guerrero luchador triunfador, o del rey, o del príncipe, o del brujo, ¿verdad que todo esto, todo lo tenemos en nuestras mentes? Pues estas ideas arquetípicas
que no solamente se expresan en nuestro mundo real de alguna u otra manera, son como los modelos que usa nuestra mente para entender las cosas. Si pensamos que puedan existir otras dimensiones más allá de lo físico, quizás en esas dimensiones de lo arquetípico es donde habitarían los ángeles, los arcángeles o todas esas criaturas que consideramos fantásticas y que a lo mejor resulta que en esos otros planos no son fantásticas, son tan reales en aquellos planos como nosotros aquí en el nuestro. Totalmente, totalmente. Y además es que me gusta lo de Jung mucho porque, curiosamente, Jung es un personaje que, hablando de los arquetipos y hablando de todo esto, también fue carne del propio misterio también él. Y además porque también habla de una cosa que es importantísima y que tú has nombrado hace un rato la palabra, ¿no? El símbolo. Porque el arquetipo más el símbolo pues generan lo que es nuestro día a día, en realidad. O sea, nosotros somos arquetipos y símbolos constantes en movimiento, ¿no? Entonces es fascinante, claro. Claro, pensemos que Jung dedicó mucho tiempo, descubrió a través del estudio de los sueños que todos esos símbolos y esos arquetipos que aparecían en los sueños y que además eran comunes a todas las culturas. Por ejemplo, la idea de la serpiente o de los reptiles, ¿no? Como lo originario. Tenemos en las Américas tenemos la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, pero es que si nos vamos al Oriente, el dragón es el animal sagrado. Y aquí pues también tenemos en todos los cuentos que les decimos a los niños, siempre aparece por ahí algún dragón llameante, ¿no? Curiosamente, en la alquimia, que también la estudió mucho Jung, tiene varios libros dedicados a ello y también incluso al propio tarot, otro libro en imágenes lleno de arquetipos, pues él hace una reflexión de todos esos personajes que salen y habitan ese mundo de lo arquetípico y lo que significan. Y es más, es que nosotros constantemente nos estamos comunicando con ese mundo arquetípico, por ejemplo, a través de lo que soñamos cada noche. Y en principio esos sueños que pueden ser o nos pueden parecer a simple vista irracionales, si nos ponemos a analizarlos, que era lo que él hacía en su psicología del inconsciente, resulta que desde ese mundo de lo arquetípico y a través de los sueños se nos están mandando constantemente mensajes que nos están o nos quieren alertar o decir determinadas cosas acerca de nosotros y nuestra relación con el mundo y con los demás. José, antes... Bueno, hay una cosa, habéis estado hablando de Jung y Jung trata un tema que me parece interesantísimo, que es la sombra. Y yo le preguntaría a Aldo si dentro de esas entidades que ha visto se ha encontrado con entidades oscuras, con entidades sombrías. Mira, yo me he encontrado con algunas veces con personajes negativos, pero dentro de su humanidad. Negativos en cuanto a empecinamiento, en cuanto a mantener, digamos, de una forma u otra una personalidad que, por ejemplo, teniendo tintes agrios, sean aún más agrios por no comprender una realidad en la que están inmersos ahora. Y que eso tenga cierto tipo de agresividad, por decirlo así. Pero no... ese tipo de entidad, claro, intento separarlo siempre un poco de lo que la gente puede estar pensando respecto a esto, porque claro, las primeras imágenes, como bien decía José, pues lo que les va a venir a la cabeza, a lo mejor son las películas estas de Hollywood, o qué sé yo, la imagen de la pequeña Megan en El Exorcista, o de las películas de los Warren, ¿no? Que eso está muy bien en las películas, pero películas son. Te encuentras personajes teñidos por una circunstancia determinada que sí es negativa, pero no te encuentras algo terrorífico, algo, no es así. Lo que pasa es que, claro, en esto siempre matizo. Yo digo, no es terrorífico ni nada, pero claro, cuando yo era pequeño y tuve las primeras experiencias que tuve, lo pasé mal, evidentemente, justamente porque no sabía cómo enfrentarme a algo que no tiene que estar ocurriendo, entre comillas. Claro. Pero no te diría
creo que hay personas que son malas por naturaleza y lo son y lo serán, ¿sabes? Eso sí, o sea, estoy convencido que el mal existe y encarnado y además de manera muy consciente, y a la vista estamos en un planeta en el que abunda, en que muchas personas lo tienen tal cual como opción. Sí. Pero creo que hay algo, creo que es como decir como entidades negativas per se que te van a dañar y todo eso, creo que es un poco peliagudo. Ahora bien, eh, que el mal también está al otro lado, pues sí, también, creo que sí. En esa primera experiencia que acabas de nombrar, ¿cómo se te quedó el cuerpo? Grité y salí corriendo de la habitación. Porque, imagina, si yo tendría 6, 7 años, estaba en la habitación de mi madre iba a ir a un cumpleaños, era por la tarde, 6, 7 de la tarde. Yo estaba jugando con mis astronautas, bueno, los tengo por ahí, unos muñequitos así, jugando en su cama. Yo estaba encantado porque siempre que ella iba a cumpleaños yo sabía que después en el cumpleaños le iban a dar tarta para mí, cosas así, y entonces yo estaba encantado. Y cuando salió yo me quedé jugando y vi a una chica que aparecía con un señor, la chica tendría unos 14, 15 años y el señor pues, bueno, unos 50 y algo, ¿vale? Y la chica me miró sonriendo y el hombre miraba como diciendo, ¿tú quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Y aunque cuando somos pequeños la realidad la mezclamos con el mundo de lo... O sea, no hay una diferencia entre lo fantástico y lo no fantástico porque mezclamos todo eso porque nuestra mente, digamos, nuestro corazón, nuestra conciencia, lo unen todo porque no tenemos los cajones que tenemos cuando ya estamos educados esquemáticamente. Pues yo le vi al señor este y no pasó nada. Pero algo, llámale instinto, llámale lo que sea, me dijo, pero es que estos no estaban aquí. Entonces pegué un grito y salí corriendo. Menos mal que mis abuelos estaban cerca y mi abuela me abrazó y yo no quise entrar a la habitación, pero luego entré y no había nadie. Y me quedé en el salón con mis abuelos, la casa era bastante grande, entonces yo no quería subir a la habitación, pero cuando vino mi madre con la tarta, pues yo me olvidé de todo. No te dijeron nada, me quedó grabado algo así. Tus abuelos no te dijeron nada, ¿no? Del tema. No me dijeron nada porque ni mi abuela ni mi madre siempre estuvieron cuando pasaban estas cosas y nunca me dijeron nada por una sencilla razón, porque a ellas les pasaba lo mismo y porque querían que yo lo descubriese a mi manera. Que en ese sentido, donde estén ellas, la mayor gloria para ellas, porque fue una buena manera de, siendo yo hijo único, de intentar pulir mi propia herramienta. ¿Esto se pasa de madres a hijos? En mi caso fue así. En mi caso fue así. Hay algunos casos en los que ocurre, otros que no. Por lo cual entiendo que aunque puede ser una cosa psicobiológica, algo habrá también, no lo sé, ¿sabes? O algo habrá en esa especie de, sea lo que sea, que pues, del mismo modo que a una persona le da aptitudes para hacer esto, pues a esta otra esto, y a mí me tocó esto, ¿sabes? Juanje, tenías un par de preguntas. Sí, yo la verdad que estoy tomando nota de todo, me parece todo súper interesante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo la visión que estamos poniendo del tema, ¿no? El nuevo, digamos, enfoque que yo creo que se toca poco. Quisiera preguntarle tanto a José de Zoo y a Aldo, de de Sevilla, que cuando han hablado de hay ciertos lugares donde se impregna una energía negativa, pues digamos, sucesos que allí, digamos, han pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, mi visita al campo de Auschwitz y a la estación al lado de Birkenau, realmente que contaban de que allí hubo gente que se desmayó nada más llegar y luego al despertarse citaron como si hubieran estado allí en el momento, o sea, en el año 40, ¿no? Y bueno, la verdad, aquello es un sitio realmente... Yo fui un día en mayo y me di cuenta realmente lo que allí tuvo que ser que no había ni pájaros. O sea, estamos en medio del campo, en el traslado que es desde el campo hasta la estación de Birkenau, no es la que sale en todas las películas famosas de estación de tren, ¿no? Esa es. Entonces, quisiera preguntar, por ejemplo, que si en esos lugares esa energía negativa hay gente que por su sensibilidad, por lo que tienen, lo captan más de forma, digamos, evidente el sufrimiento que en este caso hubo allí, ¿no? Porque es que pues quedamos, hombre, digamos, quedamos nada bajar del ese, entrar en lo que es la famosa puerta que dice el trabajo estará libre, ¿no? Nada más entrar, cayeron allí, en fin, una especie de desmayo
lo contaron allí, digamos, los guías, ¿no? O sea, a mí me suena mucho cuando yo fui ahora un par de años a Belchite, en un pueblo que hay en Zaragoza, donde en la guerra civil, en 15 días, pues, allí fusilaron a torche y moche. Entraban uno, caía la ciudad en un banto, a los pocos días, incluso horas, cambió la ciudad, fusilar a todo el mundo, enterrados a la fosa y así, y eso es lo que está enterrado allí, ¿no? Es un sitio que también notas que hay algo que está en el ambiente y que yo, digamos, puedo captar en cierta forma, pero que habrá gente que tenga sensibilidad mayor que lo note muchísimo más y que le afecte muchísimo más, ¿no? Pues yo opino lo siguiente, y es que todos, en mayor o menor medida, tenemos la capacidad de poder captar lo que ha sucedido o ha habido o sigue habiendo en determinados lugares. Y no tiene por qué ser tampoco cosas negativas, puede ser también lugares donde a lo largo de los siglos se han venido haciendo determinados ritos. A mí esto me ha pasado, por ejemplo, yo ya os hablo de experiencias propias, en antiguos templos egipcios, romanos y griegos. No sé si porque tengo son tres culturas, la cultura antigua a mí me encanta, pero y aparte yo esto lo he oído en muchas personas que independientemente de que te guste la cultura egipcia, de que te guste lo esotérico, pero es que realmente cuando vas a estos sitios y sin tampoco pretenderlo, resulta que entras a determinados lugares. A mí me pasó en la Gran Pirámide y es que hasta casi se podía tocar la energía y hasta casi yo la podía masticar. Y yo fui pues simplemente con mi intención pues de eso, muy contento de ver un monumento maravilloso y el shock que uno sufre cuando entras a algún lugar, no sé si alguno de vosotros habéis estado, es que dices, pero ¿qué puñetas hay aquí? ¿Qué es esto, no? Y José, me ha pasado eso mucho, por ejemplo, en las iglesias del Camino de Santiago, que todas tienen su historia mágica, sobre todo en la más antigua, estaba en la zona sobre todo de Navarra y en Burgos, también en Galicia, pero todo en la zona de Navarra y de Burgos, me ha pasado eso, de llegar súper cansado, entrar a un sitio y es como si tuvieran, digamos, dado oxígeno, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, recuerdo la famosa iglesia de San Juan de Ortega, ¿no? La iglesia que tiene, en teoría, está entre ríos, cerca de Atapuerca, en fin. Que lo que tú dices también, que no puede ser sitios también negativos y también positivos que están además construidos en esa zona por algo, porque quien lo hizo sabía que allí había digamos, como un pulmón de energía que se transmitía, ¿no? Vamos a ver, es que se están mezclando un poquito dos cosas. Por un lado, existen sitios que se encuentran cargados por la energía telúrica del sitio, y nosotros, a fin de cuentas, somos electricidad. O sea, somos átomos organizados y unos átomos con un cierto grado de conciencia, pero somos átomos de materia que vibra. Entonces hay sitios donde existen la energía telúrica, es un hecho absolutamente contrastado, las parrillas energéticas que existen en la Tierra, la implicación que puede haber pues por aguas subterráneas, cruces, simplemente distintos materiales geológicos que puede haber en un momento dado, y que el hombre antiguo, que era un hombre con una sensibilidad respecto a la naturaleza mucho mayor que nosotros, era capaz de aprovechar, especialmente para el hecho religioso. No hay ningún templo antiguo, egipcio, romano, maya, etcétera, que se encuentre fuera de un sitio geológicamente potente, porque no lo hay. Y podemos encontrarlo de la naturaleza que sea. Y luego existe también la creación de la transposición de la energía, la creación de egregores, pero no tenemos que irnos a una tragedia tan grande. Pensar, por ejemplo, cuando alguien va a un campo de fútbol en un momento dado, un campo lleno, llega y el ambiente se convierte en algo electrizante. Totalmente. De una manera, se nota esa energía, ese potencial en el aire que te enerva y hace que te unas a la masa. Incluso en algunos momentos, por ejemplo, para la policía, uno de los elementos más peligrosos es cuando hay una manifestación grande, porque la gente pierde su individualidad y se contagia de la masa, de esa energía que está yendo, y en un momento dado puede fluir hacia la violencia, hacia el pánico, hacia la euforia, y además de una manera prácticamente con una chispa.
Se puede ver. Pero sí es cierto, como bien habéis dicho todos, que existen lugares especialmente marcados por el sufrimiento y que han quedado, volvemos a la teoría de la impregnación de la que se ha hablado antes, esos lugares donde se ha sufrido o donde ha habido una continuidad de un pensamiento similar de la gente, bien sea euforia, bien sea de miedo, bien sea de terror, queda absolutamente enmarcado. Pero como también lo están los objetos. Hay objetos que por su propia naturaleza también quedan impregnados de esas sensaciones de las personas que durante a lo mejor cientos o incluso miles de años han ido con una voluntad concreta. Lo que es interesante es que en todo esto es bastante importante el papel del estímulo, digamos, porque fijaros, siempre pongo ejemplos muy aparentemente tontos, pero que a mí me funcionan. Del mismo modo que si quemamos una hierba un poco pestilente y luego quitamos la hierba y queda ese olor ese estímulo que nos va a provocar es a pensar en algo negativo, en algo sucio, en algo oscuro, pesado, denso. Pero si en lugar de eso quemamos mirra y la quitamos después, pero queda todo eso que no lo vemos, pero que está ahí, nos va a hacer pensar en otra cosa y sentir otra cosa. Pero si de repente preparamos un bizcocho que huele delicioso y que, como dice José, pues da la sensación que lo hueles y lo estuvieses comiendo, la sensación es otra. ¿Por qué? Porque todos esos estímulos, toda esa naturaleza de lo que sea, de una forma u otra, deja esos determinados remanentes que trabajan en nosotros y que nosotros los asumimos en función de cómo los asociamos a nuestras experiencias, a lo que entendemos de la vida, a lo que entendemos como señal de stop o de avance, a lo que entendemos como señal de seguro o peligro. Entonces es como una cosa muy curiosa. Pero también es cierto que visualmente muchos de estos sitios hacen un trabajo que a veces también entronca con la sugestión. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no entro a ese sitio porque qué miedo que da. Y simplemente es un sitio que si tú enciendes las luces, pues ya está, no pasa nada. Pero a veces tenemos esa idea también de sugestión que nos puede asaltar. La oscuridad, ¿no? Sobre todo en sitios, también, ¿no? Claro, pero en sitios que aparentemente tétricos, aparentemente... Sí. Pero una cosa que me encanta, por ejemplo, de lo cotidiano, es que qué miedo que me da esa habitación. Pues estira la mano y da el botón de la luz. Vas a ver que cuando enciendes ya no pasa nada. Claro. Se te va ese miedo. Pero lo que pasa es que tienes que tener la actitud de hacer eso, ¿no? Entonces... ¿Por qué se asocia a la oscuridad? Bueno, yo de hecho, alguna de las pocas experiencias que he tenido, que sí que he tenido alguna, es precisamente a las 7 de la tarde. Vamos, que no había mucha oscuridad precisamente. Y no necesariamente tienes que estar en un sitio abandonado ni nada. O sea, el misterio, sea lo que sea, ocurre en cualquier lugar. O sea, yo te digo, por ejemplo, en mi caso con las investigaciones, bares, el metro, discotecas, iglesias también, evidentemente, hospitales también, pero peluquerías, despachos de lotería. O sea, parece que donde hay vida, donde ha habido vida, pues de una forma u otra la comunicación puede seguir propiciándose o no, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, es bonito ese punto de romanticismo que le aplicamos a todo esto, pues porque sin las películas de la Hammer muchas cosas no serían tan chulas dentro del misterio. Sin esa idea de terror que se le asoció al Frankenstein, que en realidad era una persona sufrida, ¿no? Es un ser que tiene una realidad distinta, pues no se entenderían otras cosas. Entonces, creo que volvemos a los arquetipos, creo que volvemos a todo eso, ¿no? Pero créeme que, por lo menos en mi caso, el misterio en cualquier lugar y a cualquier hora. José de Zor, oscuridad, color negro, miedo, terror. Pues, hombre, esto también tiene su origen antropológico. Vamos a ver, antes de que nuestros antepasados tuviesen ese maravilloso descubrimiento que fue el fuego, pues claro que había miedo a la oscuridad, porque precisamente si se nos hacía de noche y no teníamos un refugio adecuado o una cueva o algún sitio donde resguardarnos de aquellas posibles fieras o peligros que pudieran venirnos acerca de la noche, o otra tribu simplemente vecina que quería aprovecharse de nosotros, podía aprovechar esa oscuridad de las noches, esa falta de visión, para atacarnos y para producirnos un daño.
Y también todos hemos sufrido en mayor o menor medida al ser muy niños, y que eso de que nos apaguen la luz y nos dejen completamente oscuras nos da temor. Es un temor ancestral, remoto. Nosotros somos criaturas de luz, nos activamos con la luz, biológicamente somos así, a diferencia de lo que son, por ejemplo, las lechuzas, los búhos o las rapaces nocturnas, ¿no? Que son no solamente aves aéreas, sino que además lo son nocturnas. Por tanto, igual a ellas les daría miedo a lo mejor la luz del día. Tampoco es así, ¿no? Pero somos seres de luz, somos hechos para vivir en la claridad y para descansar y protegernos y estar a buen resguardo en la nocturnidad. Por tanto, es muy razonable desde ese punto de vista que tengamos miedo a la oscuridad y a la penumbra. Si me permitís, complementando un poco lo que decía José, es que realmente es interesante y es fascinante porque pensamos en el hombre de la caverna, ¿no? En la oscuridad del miedo, pero es que en esa oscuridad también entronca con algo. Al no vernos, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces ya entramos en un terreno que nos devora, ¿no? Cuando perdemos nuestra forma física porque la oscuridad nos devora. Entonces es muy interesante como en la época de la caverna, cuando empezó a haber la conciencia del fuego, el fuego se convirtió en una herramienta de poder también. ¿Por qué? Porque te permitía imponerte ante la oscuridad siendo tú el portador de eso, del fuego, ¿no? O sea, y al mismo tiempo entronca con otra cosa fascinante, que es con el descubrimiento de la sombra, ¿no? De darte cuenta que la sombra en cierto modo podía ser un pasaporte a otra cosa, a otra realidad, pero que esa sombra tenía tu forma. Entonces imponías tu sombra ante esa sombra desconocida que estaba, tu silueta, digamos, ¿no? Y cómo a lo largo del tiempo pues ha ido manteniéndose esto, ¿no? Y como bien dice José, incluso la idea de la luz como paradigma, digamos, de un camino hacia adelante, perpetúa mucho también la idea de frases como ve hacia la luz, de lo que se dice, ¿no? Muchas veces que en ese túnel de la muerte en el cual se ve una luz en el fondo, o incluso me atrevería a decir en el lenguaje más coloquial, ¿qué luz tiene tu mirada? ¿Cuánta luz desprendes? ¿No? Es como que hay una cosa, en el fondo no dejamos de ser esos seres que tan antiguamente estaban en esas cuevas. Lo que pasa es que ahora, como dije el otro día en una conferencia en la que me lo pasé muy bien, pues vivimos en cavernas modernas, pero cada uno de vosotros está en vuestra cueva y yo en la mía, pero son tecnificadas y modernas, pero siguen siendo cuevas. Claro, No tenemos pinturas rupestres, pero José tiene detrás sus cuadros, tú tienes ahí detrás todo el croma, o sea, todos tenemos nuestras cositas. No nos vestimos con pieles, pero estamos con ropa. En este sentido, una de las experiencias más interesantes que se puede hacer sin recurrir a sustancias de dudosa legalidad es, si se puede, y es muy recomendable, probar una cámara de aislamiento sensorial, que son... se pierde la conciencia del tiempo, se pierde la sensación de peso, no se oye nada, no hay luz, y la verdad es que la mente en pocos minutos empieza a generar una serie de cosas que pueden ser realmente curiosas. Y es una experiencia tremendamente recomendable, yo creo. Y que eso nos lleva un poco a la idea de lo que son nuestras puertas de la percepción, claro. Uh-huh. Que eso es otra de las claves probablemente que tenga que ver con toda la experiencia mistérica, las puertas de la percepción que cada uno tenemos, ¿no? Y como bien dice José, todos la tenemos. Lo que pasa es que en algunas personas pues se desarrolla más que en otras y tal, pero todos tenemos la antena de tierra, que son los pies que tenemos que nos unen con esto, pero tenemos la cumbre de la cabeza que conecta con toda esa red de frecuencias y de cosas que están ahí que son fantásticas. Pues habrá que probar esa cámara. Tenemos, bueno, yo tenía aquí una pregunta preparada, pero me ha dicho también Juanje que la quería hacer. Bueno, pues lo hacemos. No. Es una pregunta que la verdad es que, bueno, a mí me afecta personalmente si porque se ha hecho algún estudio. Sí. Ahora que estamos hablando sobre la percepción del más allá, sobre si hay, digamos, animales más sensibles. Por ejemplo, los gatos siempre se han dicho que ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Incluso también los perros.
Pero los gatos tienen, digamos, esta mística porque siempre han sido animales sagrados en el Antiguo Egipto, fueron perseguidos aquí en la Edad Media, pero ahora, en fin, siempre se dice que los gatos nos protegen de la mala energía. Incluso yo he conocido gente que hablaban de que ellos creían que le han echado el famoso mal de ojo y que sus gatos le han protegido, ¿no? ¿Se ha hecho sobre esto algún estudio de que hay? Hay que tener en cuenta que tanto gatos como perros se escuchan a diferentes frecuencias que el ser humano. Sí, por eso decía que se hace algún estudio sobre esto. Claro, me imagino que... Hay estudios. A esto se le llama... los estudios se les llamó hiperestesias animales. Es decir, hay muchos animales... muchísimos animales que primero perciben de una forma muy diferente al ser humano. Por ejemplo, las abejas ven digamos que ven en ultravioleta, ¿no? Su percepción del mundo su visión es completamente diferente a la nuestra. O, como bien habéis dicho, los perros tienen unas capacidades auditivas que perciben sonidos que los humanos no percibimos. Todas estas hiperestesias animales sí que están muy estudiadas, se siguen estudiando y que incluso hoy en día se están aplicando al campo de la medicina, por ejemplo, usando la capacidad olfativa de los perros, que tienen un hiperolfato, si lo comparamos con el humano. Nosotros prácticamente hemos perdido gran parte de la capacidad olfativa que seguramente tuvieron nuestros antepasados, pero que en el caso de los canes, de los perros, se mantiene, y hay perros que son capaces, esto ya se ha hecho, Sí. Ya lo podéis buscar en Google por ahí y os aparecerán las investigaciones en concreto, perros que son capaces de oler el cáncer, de detectar solo con su olfato una proliferación de células cancerígenas cuando todavía no son tumor y están proliferando, o incluso perros que olían, y esto hay casos muy curiosos, a las personas que iban a morir, que iban a tener una muerte próxima, que huelen la muerte. Algún caso he oído por ahí de uno de estos perros que cuando paseaba por los hospitales se detenía delante de la habitación de la persona que iba a morir y al día siguiente o en pocas horas aquella persona estaba difunta, ¿no? Y esto es lo que se llaman las hiperestesias de los animales, esa percepción más allá de lo que comúnmente los humanos podemos percibir. Y los gatos, fijaos, los gatos es que son unos animales hipersensibles. Sí. Son muy hipersensibles no solo a la electricidad estática, que por eso cuando les acariciamos y les vamos quitando esa gran electricidad estática que tienen en su piel y que tienen un sistema nervioso a su vez también hipersensible, o a través de sus bigotes, que son auténticas antenas conectadas con su sistema nervioso y con su cerebro de forma muy directa. A través de sus bigotitos perciben también un montón de cosas de su ambiente y de las personas. Es muy curioso también a veces las reacciones que tienen los gatos delante de las personas. Si no eres de alguna forma relativamente tranquilo, si ellos perciben tu nerviosismo, enseguida se esconden o se van. Es decir, yo os podría contar muchísimas anécdotas porque en particular los gatos son animales que me gustan mucho, pero esto lo podíamos extender a muchos otros animales pues valga la redundancia, del reino animal, ¿no? Y sí, estoy intentando rememorar hubo un par de científicos que estudiaron mucho las hiperestesias y su relación con las facultades paranormales. Por ejemplo, en Rusia se investigó también mucho esto. Se hicieron investigaciones de hiperestesias animales en relación con la telepatía, por ejemplo, en relación con la percepción que tenían, con la percepción extrasensorial que tienen también muchos animales. En fin, sí que hay, la respuesta es que sí que, no sé decir ahora mismo en concreto, pero sí que ha habido y sigue habiendo estudios en este sentido. Y te aseguro que la diosa Bastet está de acuerdo. Muy bueno. Qué bueno. Y Aldo, una vez que has tenido
bueno, estas experiencias, ¿también te has encontrado con animales? Sí, 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 sí. Y es interesante, hemos tenido que yo haya vivido 2 o 3 casos de animales que además iban buscando a sus dueños, ¿sabes? Y que además lo han hecho incluso en momentos en los cuales, recuerdo el caso de un niño, ¿no? De un caso que tuvimos de un niño en una casa que veían corriendo a un niño por el pasillo. Una familia muy normal, muy sensata, con niños pequeños también, que los niños pequeños fueron los que empezaron viendo a la criatura y luego la madre le vio. El físico del grupo con nosotros, pues se dispararon unos sensores que iban directamente hacia él, se oían unos pasitos, o sea, fue toda una cosa muy, muy curiosa. Y pudimos ver al niño, pudimos, digamos, aunque sé que suena muy loco, poder hablar con él y al niño le decíamos si había alguien que le fuese a buscar y tal, y no iba nadie, no iba nadie, pero vino un perrito y se lo llevó. Y era su perrito. Y cuando describimos al perro, pues la familia se puso bastante nerviosa y emocionada porque resulta que ese perrito existió. Pero ese perrito era de la familia, pero el niño no sabía quién era. Pero el perrito existió. Porque también, claro, nosotros los humanos tenemos a veces la soberbia de pensar que somos los únicos capaces de generar sentimientos y yo estoy absolutamente convencido que a veces los animalitos, muchas veces nos dan unas muestras de nobleza y de honor que ya quisiésemos a veces, ¿eh? Ya quisiésemos a veces. La verdad es que sí, es impresionante y bueno, ¿qué te voy a decir? Hace poquito precisamente fallecieron las 2 mías así de golpe y es que te dejan en shock, literalmente, ¿no? Pero es ¿sabes como... algo? Lo interesante y lo bonito es que están y siguen, ¿sabes? O sea, Sí. siguen. Lo maravilloso y extraño de la vida es que sigue a pesar de lo que llamamos muerte, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya se acerca al final del programa, ya falta muy poquito. Y bueno, quería preguntaros, ¿creéis alguna vez esto se va a ver con normalidad? El tema de la muerte, del poder hablar con personas de, a lo mejor, entidades de otras dimensiones, etcétera. Yo siento que llegará un momento en el cual se normalizarán muchas cosas y muchas de las cosas, o sea, del mismo modo que hace algunos años el tener determinado tipo de sensaciones eran vistas como algo demoníaco o qué sé yo, determinadas patologías. Una persona epiléptica pues era un endemoniado. Del mismo modo que una persona que podía tener una rapidez mental para el cálculo matemático estaba siendo visto como un hechizado. Yo creo que dentro de un tiempo este tipo de circunstancias, dentro de una profilaxis, digamos, y dentro de un sistema más o menos sensato, pues nos darán buenas sorpresas y nos llevarán a algo, ¿no? Y creo que al mismo tiempo el misterio seguirá existiendo. O sea, creo que la vida de por sí es un misterio y por mucho que descubramos cosas, saldrán cosas que siguen siendo un misterio para nosotros, ¿no? A día de hoy, ¿cuánto oímos hablar de la cuántica y qué poco sabemos de la cuántica realmente, ¿no? A mí me da mucho miedo, por ejemplo, en el mundo del misterio, ¿no? Toda la gente que habla de la cuántica, y dices, pero criatura, o sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? O sea, yo sé que yo puedo decir alguna cosita de la cuántica, pero no tengo ni idea de lo que es la cuántica. Y hay otros que te hablan de mediunidad cuántica y de cosas así que dices, yo soy peruano, ¿sabes? Y siendo peruano, cuando me hablan de mediunidad cuántica, digo, eso me suena a Tocomocho, ¿sabes? O sea, hay tanta cosa alrededor de esto, tanta parafernalia, pero creo Sí, también que va a mucho llegar un engaño, momento. ¿no? Ahí, no sé, yo creo que y más el tema del medium, como que Con eso, mira, vamos, coaching mediúmnico, sí. coaching cuántico mediúmnico, o sea, se sacan unas cosas que dices, madre mía, y luego dicen, y no consultes con científicos, y dices, pero, y preguntas, ¿y qué ofreces? La lectura de tus colores del aura que van a resolver que esto, que Madre el otro, mía. y te hacen una ensalada, Sí. y nuevamente me sale lo peruano, ¿no? Dices, o sea, mi abuela decía siempre una cosa que es fantástica, ¿no? Por el agujero más pequeño se escapa todo el aire. Cuanto más bombo haya en estas cosas, hay que sospechar más. Por eso yo, ¿sabes? Hay una cosa que siempre me ha pasado,
yo siempre sospecho de los maestros, dudo mucho de los maestros, de estos así que es hipergurús y todo eso, porque yo creo que, pero perdóname que pongo este ejemplo, ¿vale? Pero claro, si un maestro se come un buen plato de judías, su estómago va a hacer ruido después. estamos en un mundo tan necesitado de respuestas que lo peor es que la gente lo cree. Claro, claro, pero el problema de esto es que a veces nos olvidamos que siendo antenas nosotros y siendo librepensadores, nos olvidamos que nosotros podemos tener la llave justamente de ese acceso al conocimiento por nosotros mismos, ¿no? Y entonces ya la sombra no se convierte en la sombra, sino más bien se convierte, como decía José, en un reflejo de luz, ¿no? De lo que tú eres, ¿no? No hace falta que alguien te venga a decir que un espíritu desencarna y al octavo día se convierte en algo sublimado. ¿Quién se lo ha dicho? O sea, una cosa que siempre digo respecto al mundo del misterio es cuando la gente es tan tajante, esto es así, así, pienso, pero ¿quién te lo ha dicho? Y me dicen, ya, pero tú ves cosas, ¿y? O sea, ¿cómo puedes aseverar que esto es así, así, así? ¿Quién te lo ha dicho? ¿La Universidad Parapsicológica de las Islas Caimán? Muy bueno. Bueno, pues yo estoy muy convencido de que la percepción y las propias definiciones que hasta ahora hemos tenido de muerte, de más allá, de persona, vamos a ver, todos estos conceptos siguen estando muy en evolución. Y lo que sí cada vez tenemos más claro es que nosotros no somos ninguna de nuestras individualidades, somos cosas aisladas del resto de seres y del resto del universo. Todos somos en función de la relación que tenemos con todo lo demás. Y en la medida en que vayamos sabiendo más cosas de cómo nos interrelacionamos, no solo entre nosotros mismos a nivel de sociedades, sino además con todas esas cosas y dimensiones todavía desconocidas, pero que existen y que están ahí en el universo, el propio concepto de muerte va a cambiar. Es más, yo diría que el concepto de muerte que tenemos hoy, tarde o temprano, va a verse completamente destruido y no nos va a quedar más remedio que cambiar, porque todo es un continuo, y el que de alguna forma mi individualidad concreta en un espacio-tiempo concreto ya no sea igual que la siguiente, no significa necesariamente que haya habido ahí una muerte, sino simplemente hay una transformación. Por tanto, cada vez será más normal, conforme vayamos sabiendo más acerca de esas otras realidades de las cuales nosotros formamos parte, que hablemos con mayor normalidad, con más luz, con más conocimiento de causa sobre todos estos conceptos que hasta ahora han sido limitados, pero que cada vez van a ser más ilimitados. Y hay una cosa, si me permites, y tiene mucho que ver con esto. Yo creo realmente que somos grandes receptores de muchas cosas y emisores de ellas, pero se nos escapan tantísimas cosas, y siempre pongo también este ejemplo. O sea, siempre pongo muchos ejemplos que son como son los ejemplos que yo uso para comprender yo mismo las cosas, y creo que es la forma más pues, honesta, por decirlo así, de intentar explicar algo con cercanía. Si yo estoy hablando con vosotros en este momento, yo veo vuestras habitaciones, pero no sé qué más hay, no sé quién estará en la habitación de al lado, no sé eso, pero es que si viéndoos a través de un portento, que esto sería magia pura y dura si lo llevásemos a otro plano de historia, fijaros, si no sé lo que hay ahí, en este momento en el piso de al lado, no sé qué estará pasando, no sé quién estará, no sé qué estarán hablando, si ni siquiera sé qué ocurre aquí al lado, a menos de 3 metros, fijaros cuánto se nos estará escapando, cuánto se nos estará escapando. Yo os puedo ver en este momento, pero que mire allí y que mire allí, pero que no mire detrás, no significa que no haya nada. Lo que pasa es que no giro la cabeza, pero detrás hay cosas. Entonces, ¿cuánto se nos está escapando? ¿Cuánto? Es que muchísimo, muchísimo. José. Bueno, pues nada, agradeceros la charla de hoy, que ha sido interesantísima. Pues sí. Y que me lleva cada vez más a la convicción de que al menos yo la tengo, y me imagino que muchas personas la tienen, de que la muerte no es el final. Simplemente decir eso. Efectivamente.
Juanje, vamos ya concluyendo, amigo. Yo, agradecer a los invitados hoy, que realmente ha sido una clase magistral, por lo menos para mí, creo que para gran parte de los oyentes. Y de todo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, que no la energía, como se dice en las clases, no esa frase hecha, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y vamos vamos evolucionando y nos vamos expandiendo, y aunque parezca un final, vamos evolucionando, es otro principio, no es el final, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y es fascinante porque además hay una cosa muy, muy graciosa. Los seres humanos somos muy, muy graciosos. Hemos creado la palabra muerte. ¿Y quién ha creado la palabra muerte? Seres vivos. Con lo cual ya crearemos una derivación con el tiempo, con la historia, que mute esa palabra en otra cosa. Ocurrirá. Pues Aldo, muchísimas gracias. Todo un honor. José de Zor también. El honor ha sido mío, que estar ahí con 4 librepensadores usando el cerebro y la sensibilidad. Eso es fantástico, fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Y nada, José de Zor, José Sevilla, Juanje Caparrós. Y bueno, queridos espectadores y radioyentes que nos estarán escuchando, pues ya sabéis que nos podéis contactar, preguntar todo lo que queráis en nuestras redes sociales. También estamos en nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es, y también nuestro grupo en Facebook. En iVoox tenemos un grupito que se llama Fan del Candelabro en iVoox, una comunidad. Y para entrar ahí, pues, ¿qué tenéis que hacer? Es muy sencillo. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, muchísimas gracias por escucharnos, estar ahí. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, en la madrugada del viernes al sábado, aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Hasta luego, que sea todo propicio. Слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту і військових облдержу.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.